Grabar. Perfecto, muy bien. Esta noche vamos a compartir este tema, gente rota. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Una pequeña introducción. ¿Por qué decimos gente rota? Porque todos tenemos heridas en el corazón. Todos tenemos heridas que pueden habernos las infringido quizás nuestros papás al sentir de repente el desamor o el abandono de alguno de ellos, tal vez al tener conflictos con nuestros hijos, cuando tenemos algún hijo rebelde, tal vez lo más común ha sido al tener relaciones sentimentales con alguna persona que nos ha traicionado, ¿no? Tal vez hemos estado en el papel de haber traicionado también y de haber causado heridas en el corazón de otra persona, de haber traicionado esa confianza, fracasos laborales, o problemas inclusive de salud. La cosa es que siempre tenemos heridas en el corazón. Y vamos ahora a leer, vamos a tener como texto base para ver a alguien que tuvo heridas en su corazón, al profeta Elías. Esta vez es bastante largo, así que es de Primera de Reyes, de 18 al 20 al 40, así que lo voy a parafrasear y lo voy a contar como una historia muy interesante de la Biblia. El profeta Elías y los profetas de Baal es el título de esta parte de la palabra, y en esta parte del libro de Primera de Reyes se cuenta que hubo un encuentro de Elías que por supuesto representaba a nuestro Dios, a Jehová, y se enfrentaron a los profetas del Dios de Baal, ¿no? Que era uno de los dioses que la gente adoraba en ese tiempo. Entonces Elías les dice: señores, ahora les hago un desafío. Vamos a poner aquí una ofrenda y si Baal es el Dios verdadero, seguramente mandará fuego del cielo y quemará la ofrenda. Y si Jehová es y si Jehová es el Dios verdadero, mandará fuego del cielo y quemará la ofrenda. Y como vemos aquí, los sacerdotes de Baal estuvieron, cuenta la palabra, toda una mañana, casi todo un día intentando que Baal, que por supuesto nosotros sabemos, aunque ellos no lo sabían, que no existe y que al final era un dios de yeso de repente o de hierro, estaban esperando y hacían sus ceremonias para que Baal pueda mandar fuego del cielo y quemar esta ofrenda. Pero al final nunca sucedió. Entonces, luego le tocó el turno a Elías, y Elías invocó a Jehová, y Jehová tuvo la bendición de Elías para este desafío que él mismo planteó, y Dios envió fuego al sacrificio que se tenía ahí, a la ofrenda que se tenía ahí, y por supuesto, tanto Elías, pero en nombre de Dios, salió victorioso de ese desafío. Cuenta también la Biblia que inclusive después de eso, obviamente no solo fue un desafío de la quema de la ofrenda, sino que inclusive hubo una lucha ahí y perecieron todos los sacerdotes de Baal. Aquí se quiere mostrar que Elías estaba en un momento de triunfo, ¿no? O sea, tuvo un triunfo obviamente de la mano de Dios, ¿no? Pero enseguida, en Primera de Reyes 19, del 1 al 19, como todo el reino se enteró de esta victoria del profeta Elías, ¿no? Del profeta Elías, la reina Jezabel, enfurecida por esto que había ocurrido, decide perseguir a Elías, ¿no? Y le dice: Elías, mañana mismo tu cabeza rodará por lo que hiciste. Entonces Elías entra en un proceso de depresión terrible, porque además él se sentía solo, ¿no? Se sentía solo,
y escapa y se va a esconder a una cueva. Esto representa los momentos de tristeza, de depresión que tenemos, que pueden ser causados por muchos motivos. En este caso en especial era porque Elías estaba siendo perseguido. Como habíamos dicho antes, pueden ser provocados estos momentos de depresión, esta rotura del alma, de nuestra alma, pueden ser causadas por muchos otros motivos, ¿no? Pero en esta cueva, cuando Elías quería morir, así dice la palabra, le dice a Dios, Señor, yo estoy solo en esta batalla contra todos estos idólatras, ¿no? Y desearía la muerte porque ya no puedo más, dice, ¿no? Y, y Dios le manda, primero Dios le susurra, le dice, Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva? Y luego le manda la ayuda del ángel, le manda comida y bebida para fortalecer su cuerpo y para retomar toda la labor que él tenía, en lo que tenía Dios planificado para él. Entonces, tenemos momentos en los que nuestra alma, nuestro espíritu está quebrantado, causado por diferentes motivos, causado, como habíamos dicho, tal vez por un papá o papás o mamás que en algún momento no nos dieron el amor que necesitábamos, por una relación en la que nos lastimaron, en la que nos defraudaron. Pero lo que se quiere decir aquí es que siempre tenemos que estar atentos al susurro de Dios, a la voz de Dios, para salir y para curar nuestras almas, para poder seguir con nuestra vida adelante, dejando atrás todas estas heridas, así como lo hizo Elías, quien recibió no solo fortalecimiento espiritual del ángel y de Dios, diciéndole, ¿qué haces aquí encerrado en una cueva? ¿Qué haces entregado a la muerte? ¿No? Queriéndote entregar a la muerte, sigue adelante con el propósito que tiene tu vida. Y Elías sale adelante escuchando la voz de Dios, escuchando la voz de Dios y también con la ayuda que le manda Dios a través de estos ángeles. Seguramente en nuestra vida tendremos que identificar a los regalos que nos da Dios, que nos manda de diferentes maneras y tendremos que estar atentos a cuál es el propósito que tiene Dios al de repente habernos propinado esas heridas. Porque lo que tenemos que entender es que todo lo que hemos vivido hasta ahora tiene un propósito. Tengo algunos apuntes de esos 2 capítulos extensos que por eso no los hemos leído en su totalidad esta vez, ¿no? Elías se sentía solo. Eso enfoca nuestros momentos de debilidad. En nuestros momentos de debilidad pueden no solo presentarse por la soledad, sino por las tentaciones, porque somos personas que por sí mismos no podemos enfrentar los problemas y las tentaciones que nos llegan a nuestra vida. Otra vez tengo el apunte de que Dios le susurra a Elías, estando en la cueva, escondido, perseguido por la reina Jezabel, deseando morir porque se sentía solo. Tenemos que estar atentos a los susurros de Dios. ¿Cómo podemos estar atentos a eso? ¿Cómo? ¿Dónde los encontramos? Aquí literalmente Dios le susurra y le habla suavemente al oído. Nosotros en nuestra vida, como digo siempre, afortunados los que puedan de repente escuchar una voz con una voz potente de los cielos que se abren, tal vez con rayos y centellas, como decimos siempre, pero en la realidad Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos susurra a través de su palabra, Dios nos susurra a través de estos encuentros en los que compartimos la palabra de Dios, Dios nos susurra a través de el congregarnos los domingos. Dios nos susurra a través de escuchar prédicas en el internet ahora que es tan fácil. Dios nos susurra a través de escuchar, por ejemplo, radios como BBN,
escuchar devocionales, de buscar la palabra de Dios, de todas las fuentes en que podamos buscarlas y encontrarlas. Y tenemos que entender, lo segundo que tenemos que entender es que Elías estaba tal vez encerrado en una cueva en ese momento, pero todos los momentos, como ya hemos dicho antes, todos los momentos tristes, todos los errores que podamos haber cometido en la vida, todos los momentos que hasta podían haber parecido oscuros en nuestra vida, son momentos que nos están preparando para lo que Dios tiene planificado para nosotros. Y no solo Elías es un ejemplo que en este caso hemos descrito en extenso, sino también lo son, por ejemplo, Moisés, que de repente en un momento dado no tenía sentido el que él haya sido adoptado por el pueblo egipcio, que se haya criado en medio de príncipes y del faraón. Pero al final Dios estaba, a través de lo que él estaba viviendo en sus primeros 40 años, lo estaba preparando para su misión más importante, que era él de libertar al pueblo hebreo a través de esa vivencia que Dios hizo que él tenga, que, que de repente él no la entendía, que su familia hebrea no la entendía. A través de eso a él le estaba dando todo el conocimiento necesario para ser el gran líder que luego fue cuando se libertó al pueblo hebreo. Y hay otros casos también, ¿no? La vida de todos es un caos, todos tenemos heridas. De nadie la vida es perfecta, de nadie la vida ha sido sin errores, sin tropezones. Todos en un momento dado hemos tenido una vida caótica, pero cuando encontramos a Dios, cuando buscamos a Dios, tenemos que entender que si entregamos nuestra vida a Dios, Él tenía preparado todo para que todo lo que vivamos, inclusive lo que era malo, sea el conocimiento que necesitemos para el propósito que Él tenía en nuestras vidas. Todos tenemos heridas en el corazón. Y hay otros ejemplos, ya hemos hablado de Moisés, pero aquí tenemos Rahab, que está en el árbol genealógico de Jesús. Rahab, que era una prostituta, que ayudó a espías del pueblo hebreo para conquistar Jericó dentro de los planes que Dios tenía para ese pueblo, y utiliza como instrumento a una persona que de repente los ojos humanos hubieran desechado porque era una prostituta. Sin embargo, Dios la utiliza como un instrumento para ayudar al pueblo hebreo en su conquista de Jericó, y luego se casa ella con un hebreo, tiene hijos, esos hijos tienen descendencia que al final llegan hasta la época de Jesús, siendo Rahab una prostituta, parte del árbol genealógico de Jesús. Moisés, que ya hemos hablado de él, que Dios lo prepara a través de muchas cosas que no tenían sentido en un momento dado, pero que lo estaban preparando para la misión más importante de su vida. Tal vez nosotros no seremos libertadores, tal vez no seremos figuras públicas, pero todo lo que hemos vivido en nuestra vida antes nos ha preparado para el momento que Dios había planificado, quién sabe, desde nuestro nacimiento para nosotros. Puede ser simplemente crear una familia, y que Dios a través de todos nuestros errores nos preparó para llegar a ese momento. Moisés, aparte de no entender todo lo que en su momento Dios había hecho con él, también fue un asesino, porque sabemos que tuvo que escapar de Egipto porque asesinó a un soldado egipcio porque ya él sabía sus orígenes hebreos, y lo mató defendiendo a uno de los esclavos hebreos. David, que era un hombre que buscaba constantemente la voluntad de Dios.
el rey David. El rey David fue adúltero. Tuvo una relación con la mujer de uno de sus soldados. Asesinó a este soldado para quedarse con su esposa. Y después finalmente se casó con esta mujer. Y aunque por supuesto cuando uno comete errores, siempre las consecuencias están presentes, pero como David buscó la voluntad de Dios y pidió perdón de corazón, inclusive pese a todos los grandes errores que cometió, pese a todo, pese a ser gente rota, como dice el título del tema que estamos viendo, pese a ser una persona rota, él se arrepintió, cambió su vida, buscó la voluntad, de rodillas le pidió perdón a Dios y Dios bendijo al final el matrimonio de David con esta mujer porque era la mujer que él amaba. No es un permiso para ni para asesinar ni para cometer adulterio, porque eso definitivamente está penado por Dios, prohibido por Dios. Pero lo que quiere decir estos ejemplos es que los personajes de la Biblia no eran personajes perfectos. No eran personajes perfectos. Eran personajes que de algún modo corrieron con las consecuencias de sus acciones como corremos nosotros cuando cometemos pecado, cuando cometemos errores, cuando no buscamos la voluntad de Dios. Moisés tuvo que escapar a través del desierto por el asesinato que cometió. Estuvo exilado, se puede decir, de Egipto durante 40 años. De príncipe pasó a pastor. David, por los errores que cometieron, murieron prácticamente todos sus hijos. Inclusive un hijo que tuvo con Betsabé, que era el nombre de esta mujer. El primer hijo que tuvo con esta mujer, Dios le dijo que no iba a vivir porque ese hijo era fruto del pecado. Pero todas estas personas postraron sus rodillas a Dios y cambiaron de vida. Eran personas rotas a las cuales Dios les curó el corazón, les sanó el corazón, porque ellos sí buscaron a Dios. Y dejaron de ser personas rotas a ser personas reparadas por Dios. Y David, pese a los terribles errores que cometió, tuvo un hijo con Betsabé, que todos lo conocemos, que era el Salomón, al que Dios decidió entregarle el trono después de David. Por eso, nuestras debilidades no debemos frustrarnos ni sentirnos mal por nuestras debilidades, porque todos somos débiles, todos somos seres humanos, todos somos personas rotas, todos tenemos debilidades. Y hay un versículo que dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Esto está diciendo Pablo, porque dice, Dios le dice que solo te baste mi gracia y tenemos que en nuestras debilidades buscar la gracia de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dice. Porque el poder de Dios, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, más allá del montón de debilidades que podemos tener, el poder de Dios se muestra en nuestra debilidad. Cuando personas que
que tenían algún defecto, mal carácter, por ejemplo, que era su debilidad. Y cuando entregan su vida a Dios, y cuando el mundo ve que se producen, como vemos, tantos cambios en los hermanos que entregan su vida a Dios, cuando el mundo ve que esa persona que era gruñona, que era agresiva, pero va cambiando su carácter, que prácticamente se transforma su espíritu totalmente. ¿Quién es el que se lleva la gloria? No es la persona, porque en su debilidad él no podría hacer nada, sino que la gloria se la lleva Dios. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades. Las haré manifiestas, las mostraré. Si tengo mal carácter, diré, soy una persona que tenía mal carácter, que tengo mal carácter, pero si he mejorado un poquito es por la gloria de Dios. Dios se glorifica en las debilidades de sus siervos. Ese es el apunte que va con esto y que ya hemos explicado. Entonces, recapitulación. Somos gente rota y todas las heridas que acumulamos en el transcurso de la vida nos pusieron en el lugar donde estamos ahora. No debemos tener miedo a nuestras debilidades mientras entreguemos nuestra vida a Dios, porque Él se gloriará en nuestras debilidades y le mostrará al mundo que Él tiene la gloria y el poder suficiente para vencer nuestras debilidades si las ponemos en sus manos. Como siempre, apliquemos esto a nuestra vida y analicemos si es que vemos nuestro pasado como algo no resuelto. De repente que lo cargamos sobre nuestras espaldas. Es cierto, si hemos hecho algo malo, tenemos que arrepentirnos, pero no cargarlo. Darnos cuenta que si ahora hemos entregado nuestra vida a Dios, ese pasado es parte de lo que Dios tenía planificado para nosotros. Tenemos temas no resueltos con el pasado que pensamos que no debería haber ocurrido. Eso, hagámonos esa pregunta. Nos quejamos de cómo transcurrió nuestra vida, usualmente. Decimos, ay, mi vida ha sido un desastre porque ha pasado esto, me ha pasado esto otro. Estamos quejándonos frecuentemente de lo que hemos vivido alguna vez. Y nos hago un llamado, como siempre, a que seamos agradecidos por el plan que Dios ejecutó en nuestras vidas. Si ahorita no estuviéramos con nuestra vida entregada a Dios, de repente sí habría mucho que arrepentirse. Pero si Dios ahora ha tomado nuestro corazón, hago un llamado para que seamos agradecidos y entendamos lo que Dios tenía planificado con nosotros, que miremos atrás, no orgullosos de los pecados que cometimos, sino respetuosos y agradecidos de cómo Dios procedió en nuestras vidas para traernos a donde ahora estamos, arrodillados a sus pies, cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Hago el llamado a que descubramos ese propósito. A veces, y me ha pasado, uno está ciego, no quiere ver el propósito que Dios tiene en la vida. Y de repente muchas veces dejamos pasar oportunidades que Dios nos está planteando. No queremos ver todo lo que Dios ha hecho con nosotros y a veces no queremos o no vemos o estamos ofuscados sin ver para qué sirvió todo lo que hemos vivido antes. Busquemos ese propósito en nuestra vida y entreguémonos a Él. Entreguémonos de la mano de Dios, entreguémonos a ese propósito, consultemos en oración cuál es el propósito que ha tenido Dios para
de repente hacernos pasar todo lo que hemos vivido en el pasado, todas las cosas, los momentos de depresión que hemos tenido como Elías, los errores que hemos cometido como Raf, como Moisés, como David. Veamos qué es lo que tiene preparado para nosotros Dios. Y como siempre, si estás escuchando por primera vez de Dios, estás escuchando este video porque así Dios lo ha dispuesto, porque no hay casualidades, te pido que aceptes a Cristo como tu Salvador y que te arrepientas de tus pecados. Siempre digo que el modo más gráfico de ver esto es acordarnos del buen ladrón, que todos hemos visto, y por eso siempre pongo ese ejemplo, hemos visto la película. El buen ladrón, que era un ladrón hasta un día antes, y que el día en que está a punto de morir, acepta a Cristo como su Salvador. Y le dice: Señor, llévame al paraíso. Ahí está aceptándolo como Salvador, está teniendo fe. Y le dice: Señor, tú no has hecho nada para estar aquí. En cambio, nosotros sí. Ahí reconoce sus pecados. Era un ladrón hasta el último día. Podemos ser pecadores. Puede ser esta nuestra última semana, nuestro último día. Puede que esté escuchando a alguien que tiene una enfermedad terminal. No importa lo que uno haya vivido en su vida, los errores, las roturas del alma que podamos haber tenido en nuestra vida. Solo necesitamos aceptar a Cristo y reconocer y pedir perdón por nuestros pecados. Señor, te doy gracias por este momento que compartimos con mi hermano Juan Carlos. Es una bendición porque podemos cumplir tu palabra en la que dice que dos personas o más se reúnen en tu nombre. Ahí estás tú presente, Señor. Te damos gracias por estar presente aquí en nuestra reunión. Te damos gracias por hablarnos. Nunca es la habilidad del que habla, ni la pericia de cómo se comunican. Simplemente es el Espíritu Santo que pone las palabras en el que comparte, pero también en el entendimiento del que comparte y de los que escuchan, Señor. Que esta palabra sea, Señor, de edificación para nuestro espíritu. Que sea, Señor, una palabra en la que aprovechemos, que descubramos, mejor dicho, el plan que tuviste para nosotros toda nuestra vida al habernos hecho pasar todo lo que hemos pasado, Señor. Te damos gracias por lo que nos has permitido escuchar de tu parte, Señor, en este día, en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, querido Juan Carlos. Amén, hermano. Amén. Voy a dejar de grabar un ratito.